como un mes o más atrás, yo me desperté en la madrugada, habiendo tenido un sueño, uno de esos sueños del cual uno se recuerda. Hasta me desperté y comencé a escribir lo que había soñado, porque yo sentí que a lo mejor tenía algún significado. Era uno de esos tipos de sueños. El sueño era que estaba en mi casa y no era mi casa aquí en Atlanta, sino la casa donde yo me crié en Miami. Y muchas veces cuando tengo un tipo de sueño como de esos fuertes o de esos que impresionan, estoy en mi casa donde yo me crié. Es muy interesante, pero estaba en esa casa. Los que estaban ahí eran mi esposa y mi hijo Antonio. No sé por qué los otros no estaban ahí, pero éramos los tres de nosotros. Y lo interesante es que yo estaba esperando la venida de Cristo. No sé cómo sabía, pero según lo que yo entendí en el sueño, Cristo iba a venir ese mismo día. Y entonces yo estaba así mirando afuera de la ventana, buscando y esperando y con mucha emoción, ¿no? Mucho ánimo, listo, esperando. Cristo viene hoy, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y en cierto momento, cuando uno está esperando por alguien y se demora y ya eran las 4 que lo esperaban y ya son las 7 y uno a lo mejor, ese momento, esa realización cuando uno piensa, bueno, ya no van a venir. Yo me acuerdo en mis sueños sintiendo eso, que me parece que no va a venir hoy. Y en ese momento entonces Antonio fue a uno de las habitaciones, de uno de los cuartos de la casa. Y tan pronto después de que él se fue al cuarto, afuera por las ventanas, todo se alumbró. Pero blanco, blanco, blanco. No era como, por ejemplo, esos árboles ni se podían ver, porque era todo una luz blanco, puro blanco. Y entonces yo me arrimé por la ventana y ahí venía Cristo descendiendo. Y de pronto Él vino por el techo y bajó así a la sala donde estábamos. Y había llegado Cristo. Y entonces Él salió por la puerta y mi esposa y yo comenzamos a salir con Él. Y saliendo de la puerta de la casa, ahí al frente de la casa, ya un paso fuera de la casa, Cristo siguió ascendiendo. Cuando me di cuenta, Antonio todavía estaba en la casa y estaba con ese temor dentro de mí de que mi hijo todavía estaba en la casa. Ahora sabemos cuando Cristo viene, todos los suyos van a ir directamente con Él, no va a haber eso. Pero en el sueño, ¿no? En el sueño yo estaba ahí y Cristo estaba ascendiendo y yo quería ir con Cristo, pero no quería dejar a mi hijo atrás. Y en ese momento, con ese sentir en mi corazón, me desperté. Entonces me desperté así preocupado por la vida de mi hijo y por Cristo y la venida y comencé a escribir lo que había soñado y no entendí qué significaba, pero con el mensaje de hoy yo creo que tiene ese sueño un poco de aplicación. Porque cuando vemos 2 Timoteo capítulo 4, 1 al 8, Primera y 2 Timoteo no fueron escritos inmediatamente uno después del otro. La primera carta fue escrita a Timoteo y luego unos años después la segunda carta fue escrita. Entonces la segunda carta Pablo lo está escribiendo ya al final de su ministerio y al final de su vida. Pablo entiende que él no tiene muchos días más sobre esta tierra. Entonces en 2 Timoteo, más que en primera, no solamente hay la exhortación a este joven pastor a cumplir con el ministerio y las reglas de casa y todo eso, sino lo está diciendo con la mirada en que él muy pronto va a partir de esta tierra. Y lo está escribiendo como entendiendo que puede ser la última vez, y era la última vez que él escribió a Timoteo. Entonces en capítulo 4 es el último capítulo de la última carta que Pablo escribe a Timoteo. Entonces, ¿qué son estas últimas palabras que Pablo tiene que decir a este joven pastor? Le dice lo siguiente en versículo 1 y están en sus notas. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Ahora, cuando dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir, la idea es esta, con la mirada, ¿no?, de que Cristo está presente, que estamos delante de Él, con la mirada en la presencia de Dios y su venida, con
en mente, Timoteo, que Cristo viene pronto, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y aquí otra vez, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. El tema principal de este mensaje y del último capítulo para Timoteo es cumple. Timoteo, cumple con los deberes de tu ministerio. Si Pablo no estuviera escribiendo a nosotros individualmente, diría eso, hermano, con la mirada en el regreso de Cristo y que estamos siempre en su presencia, cumple con los deberes de tu ministerio. Y él le dice a Timoteo, este cargo, predica la palabra en todo momento. Y el enfoque principal de Pablo no es solamente esos primeros versículos. El enfoque de la cual yo les quiero mostrar es el 6, 7 y 8. Porque el 6, 7 y 8 es el fin de lo que si uno cumple con los deberes de su ministerio, si uno cumple lo que Dios nos ha llamado a hacer, uno puede decir estas palabras que en esos 3 versículos Pablo dice. Pablo ahora lo cambia de Timoteo hacia él y dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo yo, a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo está diciendo, Timoteo, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte puedo decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Y Timoteo, si tú cumples al final de tu vida, tú podrás decir lo mismo. Y eso no es lo que todos queremos decir. Podemos decir, yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y ahora lo que me falta es la corona. Unas semanas atrás yo mencioné eso, de la corona, porque estábamos orando en el tiempo de adoración. Y cuando yo pensé en tener una corona, que Cristo me va a dar una corona, yo no quería pensar en ese momento, yo quiero una corona grande, yo quiero una corona con mucho oro y muchos diamantes y piedras preciosas. Porque yo no quiero jactarme, yo quiero evitar el orgullo. Pero entonces me di cuenta, me acordé que los ancianos, ellos se arrodillan y ponen sus coronas a los pies de Cristo. En ese momento yo dije, eso lo cambia todo. Porque ahora no es simplemente algo que Dios me da a mí como un obsequio, como un regalo, como un agradecimiento por mi servicio. Es algo ahora que yo le voy a dar a Él. Y representa lo que Él ha hecho en mi vida y lo que yo he hecho por amor a Él. Y entonces yo pensé, no, yo quiero una corona grande. Yo quiero una corona con muchas piedras preciosas, porque yo se lo quiero poner a sus pies. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, cumple, porque si cumples vas a poder decir lo mismo. Y no todos en la Biblia pudieron decir eso. Uno de los más famosos era David, que comenzó con mucha pasión. Cuando escuchamos a Pablo, cuando leemos sus palabras, se nota pasión. Uno de los elementos principales que vemos en la vida de Pablo y que lleva a alguien a terminar fuerte es pasión, es amor. Y las palabras de Pablo, cuando él habla, cuando él escribe y leemos sus palabras, está saturado con fervor, con pasión, con celo por las cosas de Dios. David comenzó con mucha pasión.
Inclusive Dios lo vio a él y le dijo, he escogido a un hombre conforme a mi corazón. David escribió 2 salmos, muchos de los salmos, en la cual él escribe palabras como estas: hay una sola cosa que busco, una sola cosa que anhelo, habitar en tu casa todos los días de mi vida y contemplar tu rostro. Eso es pasión. Este hombre escribiendo estas palabras de amor a Dios. Pero vemos que más adelante en su vida algo pasó con David. Pasión, aunque todavía tenía un corazón que cuando reprendido se humilló rápidamente, se alejó. Esa pasión se le apagó. Asa era otro rey que también estaba en Judá. Y cuando él se hizo rey, el profeta viene y le dice: sigue a Dios y Dios te va a honrar. Y entonces Asa, como un nuevo rey, comenzó a traer reforma a Israel. Comenzó a destruir todos los altares a Baal y los falsos profetas. Comenzó a poner espada a los que no seguían a Dios y practicaban estas otras prácticas paganas. Hasta reconstruyó el templo y el altar en Jerusalén que había sido destruido. Y destituyó a su abuela como la reina madre, porque ella había hecho un sacrificio en un altar a la diosa Asara. Y entonces hasta destituyó a su propia abuela y le quitó su título como reina madre. Comenzó con mucho pasión y fervor. Pero al final de ese capítulo dice: no hubo guerra en el reinado de Asa hasta el 36 años de su reinado. Él reinó 41 años. Y dice que en ese año el rey de Israel descendió para atacarlo a él. Y en vez de buscar a Dios, él fue y hizo un acuerdo con otro rey que descendió y lo ayudó. Y luego el profeta viene a Asa y le dice: esto es lo que dice el Señor: ¿por qué fuiste al rey de Aram en vez de a mí? Cuando yo soy el que te ayuda, yo soy el que te defiendo. Has hecho algo, has cometido un error. Y ahora la violencia no se va a apartar de su reinado. Y el rey tomó a ese profeta, lo encarceló y lo azotó. Y dice: y el resto de los años del rey tuvo una enfermedad en sus piernas. Y durante esos 5 años, hasta que murió, dice que nunca buscó a Dios, sino solamente a los doctores, pero nunca la ayuda de Dios. Comenzó con mucha pasión y fervor, pero al final de su vida lo perdió. Cuando vemos a alguien como Pablo, vemos a alguien que se mantuvo fiel, que pudo decir: he terminado la carrera fuerte, he mantenido la fe. Y por eso le dice eso a Timoteo. Y nosotros hemos experimentado lo mismo en nuestras vidas. Ángel y Stephanie, que se casaron unas semanas atrás, y muchos estábamos en la boda. Y cuando estamos en una boda se ve ese amor, se ve esa pasión. Pero ¿cuántos nosotros conocemos personas o hemos vivido un momento de crisis, de separación, de divorcio, y uno se queda pensando: ¿dónde fue el amor? ¿Dónde fue la pasión? Comenzamos con tanto amor, con tanta pasión, pero en algún momento dado se acabó, se fue, se perdió. No fuimos capaces de mantener ese amor y pasión. Y en la fe es lo mismo. Aún en la iglesia este año en marzo va a cumplir 18 años. Y después de 18 años, unos años atrás, yo estaba diciendo: Señor, comencé con mucha pasión, con mucha energía, con mucho ánimo, con mucha visión, pero ha llegado un momento en que yo estaba diciendo: Señor, no tengo la misma pasión, no tengo el mismo deseo y amor y fuerzas que antes, Padre. Y comencé a buscar el corazón de Dios para renovar mi pasión por el ministerio en Cristo Vive. Y gracias a Dios que Él lo está haciendo. Pero hay que mantener ese amor. Y para hacerlo, el número 1 en sus notas: pasión es una gran fuerza intangible. Pasión es una gran fuerza intangible. No se puede medir.
Es difícil, pasión, uno lo ve y sabe cuando lo ve, pero es difícil medirlo. Pero es una fuerza que con pasión podemos hacer cosas que sin pasión serían imposibles lograr. En la alabanza se puede medir, se escuchó bien o no, él toca bien o no. En la ofrenda se puede medir, estamos dando o no, cuánto fue, cuánto no. Aún la prédica pueden medir, bueno, fue bueno o no, fue ungido o no. Pero pasión es algo que es difícil de poder medir, pero es algo necesario, que la fuerza del pasión causa que podemos llegar a alturas que sin la pasión sería imposible lograr. Esta semana, preparando este mensaje, el Señor hizo algo muy lindo y me dirigió a una enseñanza de un pastor y autor que se llama John Maxwell, que habla sobre el liderazgo. Y él habló de pasión, y el Señor, la forma que Dios lo hizo era tan lindo, pero dije, Señor, esto se aplica, que mejor ilustración, o mejor no hay. Él menciona que cuando él se graduó de la universidad a los 22 años, recién casado, se graduó, 2 semanas después se casó y 2 semanas después se fue instalado como pastor de su primera iglesia, de una iglesia muy pequeña en un pueblo en Indiana. Y este pueblo era tan pequeño que solamente habían 11 casas, o mejor dicho, fincas. Eran todos campesinos, todos eran farmers. Dice que había 11 casas, había 2 talleres de mecánicos, de autos, de tractores, y una gasolinera y tienda. Dice que cuando uno pasa por este pueblo, uno ni se da cuenta que pasó por el pueblo, era tan pequeño. La iglesia era una iglesia más de 100 años de edad y solamente tenía espacio en la iglesia por 100 personas. Y cuando llegó el primer domingo solamente habían 3. Él y su esposa y una señora que vivía al lado de la iglesia. Pero él dice, pero yo amaba a mi iglesia. Yo tenía pasión por esa comunidad, pasión por esa iglesia, y yo comencé a trabajar. Yo comencé a amar, yo comencé a predicar, yo comencé a compartir, y la iglesia comenzó a crecer. Y dice que estaba en la iglesia como unos 6, 7 meses. Y llegó el verano, y durante el mes de junio o julio, uno de esos domingos, él se levantó y estaba predicando, y en un momento de pasión, en un momento de ánimo, en un momento de fe, porque pasión y fe van juntos, él se paró y dijo, el primer domingo de octubre, nosotros vamos a tener 300 personas en esta iglesia. Y él dice que tan pronto que él lo dijo, porque hay veces que nosotros pensamos algo y en nuestra cabeza se escucha, se oye bien. Y él lo dijo. Y dijo, la iglesia solamente tiene espacio para 100. Y no hay 300 personas en este pueblo. Y él dijo que tan pronto que él lo dijo, él vio en la gente que ellos también lo vieron a él y dijeron, ¿qué? Y él siguió predicando, terminó de predicar, y los hermanos vinieron y dijeron, pastor, mira, admiramos tu pasión, pastor John, pero 300 personas. Y él dice, yo sé, pero están dispuestos de ayudarme. Sí, pastor, te vamos a ayudar. Y entonces, bueno, para llegar a 300 personas en un pueblo tan pequeño, dice, nosotros tenemos que invitar a todo el mundo, no solamente a algunos, tenemos que invitar a todo el mundo. Y entonces comenzamos a invitar, y cuando llegamos a septiembre ya habíamos invitado a tanta gente, tantas veces que cuando nos venían ya viniendo, ya decían, ya no me invita más, ya yo voy a ir, pastor, ya yo voy, no se preocupe, yo voy a llegar. Llegó el domingo, octubre, primer domingo de octubre. La iglesia dice que ellos habían arreglado el sótano de la iglesia, el basement, y lo habían arreglado con sonido. Habían preparado toda la iglesia, habían hasta preparado un edificio al lado de la iglesia y tenían todas las ventanas abiertas con sillas fuera de las ventanas para que todos pudieran ver y escuchar con fe que iban a llegar a 300 personas. Y llegó ese momento y la iglesia dice que estaba llena. Estaba llena, y él se paró, antes de pararse a predicar, uno de los sugieres se paró para dar unos anuncios, y él dijo, bueno, damos gracias a Dios que tenemos hoy 299 personas en la iglesia. Y el pastor dice, se paró y dijo, ¿qué era nuestra meta?
299, respondió la congregación. Y digo, ¿qué era nuestra meta? 300. ¿Cuántos tenemos? 299. Y mira cómo es pasión, que a veces nos hace hacer cosas que no tienen sentido. Él dijo, nuestra meta era 300. Yo no voy a predicar hasta que hay 300 personas. Yo voy a salir afuera y buscar esas 300 personas. Y él se bajó de la plataforma, comenzó a salir y toda la gente aplaudiendo. Dale, pastor, dale, dale. Así motivándolo. Y él fue saliendo todo animado, con pasión. Y él dice, hasta que salí afuera. Y estaba en el campo. Y dijo, ¿ahora qué hago? Porque le dijo a la directora de alabanza, tú sigue cantando hasta que yo regreso. Y él salió y dijo, ¿ahora qué? Y ahí frente a la iglesia o cerca de la iglesia había la gasolinera, había la tiendita. Y había ahí el dueño de la gasolinera y otra señora. Dice que ninguno de los dos iban a la iglesia, nunca habían entrado a la iglesia. Y él los vio los dos ahí y él cruzó la calle. Se acercó a ellos y cuando lo vieron, ellos todo el mundo sabía de la meta, de lo que habían dicho. Y él le dicen, pastor, ¿cómo va todo? Veo que está llena la iglesia, llegaron a la meta. Y él le dijo, bueno, tenemos 299, nos falta uno más. ¿Cuál de ustedes dos? ¿Cuál de ustedes dos estaría dispuesto de caminar conmigo, entrar a la iglesia? Porque si tú entras a la iglesia, no vas a ayudar a llegar a la meta de 300. Y entonces vas a ser el héroe. Y que en todas las fincas esta tarde, cuando se están sentando para comer sus almuerzos que han preparado, van a hablar de cómo tú fuiste el que entró y nos ayudó a llegar a la meta. Y los dos dijeron, los dos queremos ser héroes. Los dos. Y ellos entraron con él. Él dice que él entró y todo el mundo aplaudiendo, todos estos campesinos estaban aplaudiendo, alabando a Dios, dándole gracias. Y entonces él bajó al altar, a la primera banca, quitó a 2 miembros de la iglesia y puso a estos 2 miembros de honor ahí en la primera banca. Y estaba tan emocionado, entonces comenzó a predicar. Y él dice que esa noche él no podía dormir, estaba tan emocionado. Qué momento de éxito, qué momento y día tan importante y tan grande. Y él dice que mientras que estaba meditando esa noche, el pensamiento que vino a la mente era, pasión hizo esto una realidad. Pasión era lo que hizo la diferencia. Pasión y fe van juntos. Y cuando alguien ama lo que están haciendo, tienen pasión por lo que están haciendo, otros van a seguir, otros van a unirse a esa misión. Número 2, o el segundo punto. Pasión por la parte que nos toca. Pasión por la parte que nos toca. Esta parte es muy importante también. ¿Cuál es la misión? Bueno, la misión de la iglesia, la misión de todos nosotros, es la misión de Cristo, ir y hacer discípulos. El amar a Dios, el proclamar a Cristo, el ganar almas, el edificar la iglesia, el predicar la palabra. Esa es la misión, ¿verdad? Que le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra, este solemne encargo, predica la palabra. Todos conocemos lo que es la misión de Dios, el conocerlo y compartir su amor, el predicar las buenas nuevas, el evangelio, la buena doctrina, todo lo que Pablo le había dicho a Timoteo. Esa es la misión. El problema es este, y esto es algo que cuando yo escuché esta semana me ayudó tanto a entender algo que yo no había visto. Porque ve, el mensaje que Pablo le da a Timoteo, predica la palabra. En la conferencia del distrito, unas semanas atrás, el superintendente nuestro, doctor McKinnon, la primera noche se paró y él predicó de este mismo texto. Y él una y otra vez dijo, predica la palabra, preach the word. Y todos nosotros, amén, amén, motivados, renovados. ¿Por qué? Porque era una congregación esa noche llena de predicadores. Cuando yo oigo las palabras de Pablo y él dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, yo digo, amén. ¿Por qué? Porque eso es mi pasión. A mí Dios me había llamado a predicar la palabra. Pero si él le hubiese dicho a Timoteo, Timoteo, cumple con los deberes de tu ministerio y cocina y sirve en las mesas.
yo a oír eso yo diría, ¿qué? Eso no me apasiona. Pero Fabiola estaría, ¡ah, amén, Pablo! Amén. Y me di cuenta, ¿ve? El tema hoy iba a ser eso. Predica la palabra, comparte tu fe. Pero entonces comencé a darme cuenta. Pero un momento, lo que nos apasiona primero es Cristo. Pero Dios nos ha formado todos de diferentes formas. Y algunos de ustedes, cuando yo les digo a ustedes estas palabras, cumple con el ministerio, en los deberes de tu ministerio, predica la palabra, no sienten pasión, sienten temor. Porque saben que creo que el hablar en público es algo que la gente teme como el segundo temor o el primer temor más grande del mundo. Algunos lo temen más que la muerte. Entonces cuando escuchan esas palabras, predica la palabra, muchos no sienten pasión. Sienten que yo no sé cómo y no puedo. Entonces, siguiendo ese ejemplo que dio John Maxwell, él dice lo siguiente, que Dios nos llamó a todos nosotros primero una pasión para cumplir su llamado, pero con un deseo y un llamado distinto en la iglesia. Por ejemplo, cuando David, hablando de David y Jonatán, el hijo del rey, Jonatán era el hijo del rey, pero él se dio cuenta que la unción estaba sobre David y él dijo, yo voy a ayudarlo a él. Cuando Cristo vino a los discípulos, él le dijo a los discípulos, sígueme a mí y yo los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos estaban pescando, ellos no tenían una visión más que pescar. Ellos no estaban trabajando para algo más que eso, pero Cristo vino y les dio una visión. Y entonces algunos de nosotros, su llamado, su papel, su pasión, es decir, Dios no me ha dado a mí una visión independiente, sino que me ha llamado a Cristo vive, me ha llamado a su obra para ayudar a alcanzar la visión que Dios tiene para su iglesia. Él da el ejemplo en su segunda iglesia de un señor que se llamaba Brent Johnson. Y dice, este hombre no era alguien espectacular, no sobresalía de los demás, no era un profesor, no era un maestro, era alguien que venía todos los domingos. Pero más de eso no sabíamos mucho más de él, no hacía mucho más en la iglesia. Un día Brent le dice al pastor, quiero hablar contigo. Bueno, ¿de qué quiere hablar? Bueno, es que yo veo la iglesia crecer, yo veo que Dios está obrando en la iglesia y eso me motiva. Y yo quiero saber ¿qué parte tengo yo? Yo no enseño, yo no soy uno para hablar en público. Pero comencé a pensar que como pastor y la iglesia creciendo, a lo mejor tú tienes muchas cosas, porque también eres padre, eres esposo, tienes muchas cosas que tienes que hacer personales. ¿Qué si yo no trabajo los jueves? ¿Qué si yo vengo cada mediodía el jueves y dedico la tarde para ayudarte? Te llevo la ropa a la lavandería, recojo tus hijos de la escuela, lavo tu carro, trabajo, mando cosas al correo y lo que sea. Y dice que por 7 años este hermano, que llegó a ser uno de sus más cercanos amigos, venía a la iglesia cada jueves al mediodía por 7 años, simplemente para aliviar la carga del pastor. Su pasión, su parte, su lugar en la visión grande, eso era algo que lo apasionaba a él y eso es algo necesario. El viernes los jóvenes fueron a un evento, necesitamos ayuda con transportación. Yo comencé a pedir a los padres, ninguno me respondieron, entonces yo llamé a alguien que yo sé que si yo llamo a esta persona, y a menos que haya algo grande en su vida, que esta persona, si yo lo llamo y le pido que nos ayude a llevar a los jóvenes, él va a decir que sí. Porque yo sé que ese es su llamado, es su parte, es lo que él da y le encanta hacerlo. Hasta a lo mejor se ofende si no lo llamo. Y se entera que tenía necesidad de alguien ayudar a transportar a los muchachos, porque así es. Y les quiero motivar el 9 de noviembre, en su programa ahí dice que va a haber una comida congregacional. Ese evento es una reunión para hablar de cómo mejorar y unirnos como iglesia en lo que estamos haciendo. Y te invito, te motivo a que sea parte de ese evento. Encontramos nuestra pasión y propósito cuando nos perdemos en la misión. Bueno, ¿cómo puedo encontrar esta pasión? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo hallo?
Marcos 8, 34 al 35, Cristo nos dice lo siguiente. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por la causa del Evangelio la salvará. Nosotros estamos pasando tanto tiempo tratando de descubrir quién somos. Como dice en inglés, find yourself. ¿Verdad? ¿Quién soy? ¿Quién es mi propósito? Y eso es bueno, necesitamos encontrar quién somos. No hay nada mal con eso. Inclusive encontramos quién somos cuando descubrimos nuestra pasión. Esto es lo que me apasiona, sea sonido, sea ayudando, sea trabajando en el nursery, sea predicando. Eso es mi pasión. Ahora yo entiendo quién yo soy y cómo Dios me formó. Pero aquí Cristo nos dice, el propósito y el fin del ser humano no es encontrarnos, es perdernos. Mira las siguientes palabras. Cuando somos más grandes que nuestra misión, tenemos una carrera o trabajo o ocupación. Pero cuando tu misión es más grande que tú, es cuando tienes un llamado. Es el hecho de que yo no puedo ser más grande que la misión tiene que ser más grande que yo. La misión es el que tiene que llevar, yo tengo que perderme, ¿se acuerdan que dijo Juan el Bautista? Yo tengo que disminuir para que Él pueda ser y crecer y ser más grande. Yo no puedo ser más grande que la misión y todos hemos visto a veces momentos donde el pastor o el predicador o el cantante o el maestro es el enfoque. Y el enfoque no puede ser el siervo, tiene que ser el rey. La misión, cuando nosotros cuando somos más grandes es una carrera, es una profesión, pero cuando la misión es más grande que nosotros, es un llamado. Luego dijo, ¿cuál es la diferencia? Alguien le preguntó esta pregunta, ¿qué es la diferencia entre éxito y significado? Entre éxito y significado. What's the difference between significance and success? Y él dijo lo siguiente. Éxito es cuando lo que hago aumenta mi valor. Significado es cuando subimos el valor de otros. Nos encontramos a nosotros mismos en éxito. Nos perdemos a nosotros mismos en significado. Se lo dejo ahí para que los puedan escribir. La misión, a perdernos. Cristo nos llama a nosotros a perdernos en la misión. A buscarlo a Él y ser perdido en Él para que al final podamos decir, como Pablo, estoy a punto de ser regado como un sacrificio, a ser entregado como un sacrificio. Todo lo he dado para Dios, todo lo he entregado. Ahora lo que me toca a mí es recibir lo que Él tiene para mí. Lo hemos perdido todo para Cristo, lo hemos perdido todo para su obra, lo hemos perdido todo para ustedes. Quisiera yo poder decir, Señor, yo me he perdido por ti. Me he perdido por tu causa. Y no solamente al Señor, pero poder decirles a ustedes, yo me he perdido en ustedes y por ustedes. Y ese tipo de pasión y amor y entrego es lo que va a hacer una diferencia. Hemos hablado de la parte práctica, pero hemos hablado de pasión también. Si Dios, o sea, si estás aquí en esta tarde y las palabras de Pablo a Timoteo, de terminar bien esta carrera, te está tocando el corazón porque tú dices, ¿sabe qué? Yo comencé con el Señor y yo tenía mucha pasión, yo tenía anhelos, yo tenía deseo de servir, pero no sé qué pasó, en algún momento dado se me ha ido apagando las presiones de la vida, no sé, circunstancias y he perdido pasión, he perdido ese celo, he perdido ese amor. Queremos orar.
Queremos orar y pedir por la parte espiritual que Dios renueva esa pasión en su corazón. Y lo otro es quizás eso sea usted, pero también puede ser que está diciendo, bueno, pastor, algunos de ustedes ya saben su don, ya saben su llamado, ya saben su ministerio, pero muchos no. Pablo le dice a Timoteo, por lo menos 2 veces en estas cartas, dice estas palabras a Timoteo: Timoteo, no niegues, no descuides el don, el llamado que recibiste cuando los ancianos de la iglesia impusieron manos sobre ti para ese ministerio, para ese llamado, para ese mover de Dios en tu vida. Entonces nosotros queremos tomar un momento, como hemos dicho, no hacemos un llamado al altar cada semana, pero hay momentos en que es necesario, especialmente al final de la serie. Y entonces yo quiero invitarte, voy a pedir que los ancianos estén aquí al frente para orar. ¿Y qué significa imponer manos? ¿Qué significa eso? Es una muestra simbólica de los líderes espirituales de la iglesia. Imponer manos y orar significa oración. Y simplemente decir, Señor, si es que quieres más pasión en tu corazón y en tu vida, te invitamos a venir al frente para que uno de los ancianos pueda decir, Padre, yo pido por pasión, pido por fuego en su corazón. O yo conozco al Señor, simplemente yo no sé dónde servir, me siento perdido. Y siempre he pensado, tengo que ser un predicador, tengo que ser un músico para servir, pero ahora me doy cuenta, yo puedo ser cualquier cosa, solamente es que no sé. Y pedir que Dios te dé dones, que Dios te capacita, o puede ser, yo siempre he sabido, Dios me quiere en este ministerio, pero nunca he tomado el paso, y yo quiero tomar el paso y quiero pedir que Dios me llene de su poder y unción para cumplir ese ministerio. Entonces los ancianos lo que van a hacer es simplemente imponer su mano sobre ti y pedir que Dios lo haga. Ahora, en estos momentos, yo quiero hacer una invitación especial, porque hay entre nosotros los que son tan sensibles de corazón que cada vez que se hace una invitación están aquí. Pero hay otros de nosotros que cada vez que se hace uno, sabemos que Dios, es como si Dios estuviera jalando así una soga tratando de acercarnos y nosotros estamos resistiendo el Espíritu de Dios. Y yo quiero motivarte, si así te has sentido, hoy deje de resistir. Hoy tome un paso de decir, yo soy uno de los que nunca vengo al frente, pero yo voy a ir esta vez. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.